Otra de las naturalezas de la iglesia es comparada como un edificio o un templo. Retrocede la página, vámonos al capítulo 3 de Primera de Corintios. Alabanzas al Señor. Aquí en el capítulo 3, el verso 9, lo tiene. Dice la escritura: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En el verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira cómo lo está comparando, como un edificio, como un templo, donde Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra principal sobre cual la iglesia es edificada. Por eso el Señor le dijo a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, y tú vas a edificar sobre esta roca, hablando de Él. ¿Qué va a edificar? La iglesia, porque Cristo es la piedra principal. Porque si se edifica un edificio que está sobre la arena, ese edificio no va a permanecer. Van a venir los vientos, los huracanes, las mareas, los momentos difíciles, y van a derribar ese edificio, van a derribar esa casa. Pero todo aquel edificio que se edifica sobre la roca que es Cristo, ese edificio o esa casa no se cae. Y no se cae porque está sobre la roca. Al nombre de Cristo, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la piedra principal es Cristo. Cuando vemos el libro de Primera de Pedro, vamos al libro de Primera de Pedro, al capítulo 2. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Leemos el verso 6 y el verso 7. Dice la escritura: por lo cual, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Dice: es escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién ha puesto esta piedra principal? El Señor, el creador de todas las cosas. Por eso Él dice que de tal manera ha amado al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, porque Él ha venido a ser ahora la piedra principal de esta edificación. Gloria a Cristo. Por eso que la iglesia sigue avanzando hasta el día de hoy. Aunque muchos se han desviado, aunque muchos han dejado de ser temerosos de Dios y se han dejado llevar por su concupiscencia, por su descuido espiritual, por su carnalidad, pero Dios siempre ha tenido un remanente, siempre ha tenido a su iglesia que ha sido edificada sobre Él.
Por eso Él dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sigue avanzando y las puertas del infierno tienen que seguir retrocediendo. Por eso que la iglesia de Cristo hasta el día de hoy sigue teniendo una labor vigente, ganando almas, orando por los enfermos, viendo milagros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. La iglesia sigue avanzando, porque Dios no va a detener sus planes por caprichos o por relajos de personas que ya no quieren amar la verdad, que ya no quieren andar en la verdad, que ya no quieren andar en la santidad. Dios no va a detener sus propósitos, sus planes, porque Él ha dicho que este evangelio se tiene que predicar a todas las naciones del mundo. Gloria a Cristo. Y la iglesia ha seguido avanzando, aunque ha sufrido a lo largo de la historia persecuciones terribles, persecuciones encarnecidas, muy violentas, donde vemos las biografías de los grandes cristianos, la biografía de la iglesia apostólica, donde muchos de ellos han sido quemados, perseguidos, encarcelados, torturados. Cuando uno ve toda la historia de la iglesia, como Satanás siempre se ha ensañado para atemorizar, para detener, para amenazar, para frenar el avance de la iglesia, pero no ha podido ni podrá, porque la iglesia está en las manos de Jehová. La iglesia está sobre este fundamento principal que es Cristo, y a Él sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso es que los apóstoles y los profetas, dice la palabra, que forman parte, hermanos, de este fundamento juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Cuando volvemos al libro de Efesios, vuelve al libro de Efesios, al capítulo 2. Efesios capítulo 2. Voy a leer el verso 20. Dice la palabra de Dios, lo tiene. Dice la escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria al nombre del Señor. O sea, vamos a edificar, dice el edificio sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, sobre esta doctrina que Cristo ha venido a dar, y en la cual han andado los profetas y los apóstoles. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar. Gloria a Dios. No, hoy en día uno escucha tremendas herejías, donde uno escucha que ya hay enseñanzas que la iglesia ya no debe orar, que la iglesia ya no debe clamar. Dice, no, ¿por qué tiene que clamar? ¿Acaso Dios es sordo? Pero la Biblia enseña que la iglesia tiene que clamar, tiene que levantar su voz, tiene que gemir.
Otros dicen ya solamente hay que orar unos 5 minutos nada más. Ya no hay tiempo, ya no es tiempo de estar horas de rodillas. Pero si el mismo maestro le dijo a sus discípulos, sobre todo a Pedro, cuando estaba en el Getsemaní, y le dejó orando y le dijo a Pedro: Pedro, ponte a orar. Y cuando volvió, lo encontró durmiendo, a él y a los otros. Y el Señor le dijo: Pedro, no has podido orar ni siquiera una hora. Mira, como un mínimo. Y ni siquiera una hora has podido orar, Pedro. Y en toda la enseñanza de la palabra se insta a la iglesia a orar sin cesar. Gloria a Dios. Por eso nadie puede traer otro fundamento, otra enseñanza. A nadie se le ha dado ya la autorización para implantar otro fundamento. El fundamento es Cristo, la piedra principal, juntamente con los apóstoles y los profetas. Vuelvo a leer el verso 20: edificaos sobre el fundamento, sobre esta doctrina de los apóstoles y los profetas. Por eso ningún pastor puede, hermanos, sembrar una doctrina basada a sus experiencias. Porque yo tuve una experiencia y que Dios me habló de esa manera. Bueno, Dios trata con cada uno de nosotros de una manera particular, individual. Pero esa experiencia yo no lo puedo, hermanos, sellar como una doctrina. La doctrina es de Cristo, la doctrina está en Cristo, en los apóstoles, en los profetas. Siendo, dice, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en el verso 22 dice: en quien vosotros también en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Puede darle palmas al que vive. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sobre ese fundamento se tiene que edificar la iglesia. Sobre la doctrina de Cristo, de los apóstoles y de los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros los creyentes somos las piedras vivas que vamos formando ese edificio espiritual. Porque aquí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, vámonos a Primera de Pedro, al capítulo 2, dice las Sagradas Escrituras, capítulo 2, verso 5, ¿qué dice? Vosotros también, hablándole a la iglesia, a los redimidos por la sangre de Cristo, como piedras vivas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Si la iglesia tiene que preocuparse por edificar su vida, su fe, su carácter sobre la doctrina que Cristo nos ha dejado juntamente con los apóstoles y los profetas. ¿Y dónde encontramos esa doctrina, esa enseñanza? En la palabra, en las Sagradas Escrituras. Por eso Cristo dijo: escudriñad las Sagradas Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Tienen que escudriñar. Entonces, esta comparación de un edificio o templo
destaca la verdad de que Cristo es la roca. Él es la roca. No hay otro personaje. No, Él es la roca sobre el cual está fundada la iglesia. Cristo vive. Nadie es mayor que Cristo. Nadie puede levantar una doctrina quitando, hermanos, la verdad de Cristo, de su palabra, y hacerse mayor que Él. Cuando usted escuche una enseñanza que no va conforme a la enseñanza de Cristo, de la palabra de Dios, entonces huya, escape por su vida, porque ahí hay un ciego que está guiando a otros ciegos, y la Biblia dice que van a caer al mismo hoyo, al mismo tormento, a la misma condenación. Y yo creo que nadie quiere caer a la condenación. Por eso usted tiene que conocer la palabra. Tiene que escudriñar las sagradas escrituras. Y usted va a ver que Cristo es la piedra principal. Eso lo estamos viendo ahora. Que Él es el sumo sacerdote de ese templo. Y eso es algo maravilloso cuando vemos el libro de Hebreos. Abra su Biblia, el libro de Hebreos. Alabado sea el Señor. Allá en el capítulo 4 de Hebreos, el verso 15. Dice la escritura, porque no tenemos, verso 15, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es ese sumo sacerdote que está en ese templo espiritual? Cristo. Es el Señor. Él es el sumo sacerdote. Y dice, y Dios mora en ese templo. En ese templo espiritual. Dios está en medio de ellos. Gloria a Cristo. Aleluya. Por eso es importante que debe estar permanente la unidad como el cuerpo de Cristo. Porque si no hay unidad, no va a estar la presencia de Dios. Dios no va a estar en un lugar donde hay pleitos, donde hay envidia, donde hay murmuración, donde se consiente el pecado. Porque hay gente que peca, gente que no tiene temor de Dios, y hasta predicadores que pecan, pero luego son disciplinados. 1 año, 2 años, y luego vuelven al altar. Pero la Biblia nos dice que el predicador, el pastor, el hombre de Dios tiene que ser irreprensible. Si ya pecó, ya no puede volver al altar. Podrá buscar su salvación, podrá buscar el perdón de Dios, pero ya no puede seguir ejerciendo el pastorado. Ya no puede.
Y eso a muchos no les gusta. Gloria a Cristo. Por eso al que más se le da, más se le demanda. Y ser un predicador es un privilegio. Es una grande responsabilidad. Porque estamos llevando el mensaje no de hombre, sino el mensaje de Dios. Y para ello el predicador tiene que estar de rodillas, tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que tener una vida espiritual vigente. Porque no está llevando el mensaje a una silla, a un metal, a una madera, sino a seres humanos. Gloria a Dios. Pero cuando todas estas cosas se mueven en un determinado lugar donde se dice amar a Dios, pero hay pecado que se consiente, hay mundanalidad, hay relajo, ahí no se va a mover el Espíritu de Dios. No se puede mover ahí el Señor. Cristo vive para siempre. Cristo vive para siempre. El Señor se va a mover donde la iglesia se humilla, donde la iglesia ora, donde la iglesia anda en unidad, en un solo propósito. ¿Cuál es la misión de la iglesia? De llevar el evangelio, de predicar la palabra. Aún las mujeres que son casadas y tienen maridos inconversos, dice la Escritura, que se los gane sin palabras. ¿Cómo es eso? Con su testimonio. Que el esposo o la esposa vea ahora que usted es un esposo diferente en su conducta, en sus principios. Puede darle palmas al Señor. Cuando volvemos al libro de Efesios, volvemos al capítulo 2 rápidamente. El verso 21 dice: en quien todo el edificio, Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el verso 22 que dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Cristo. O sea, Dios mora en ese templo. En un templo, en un edificio donde se está edificando de una manera correcta, santa, como le agrada a Dios, obedeciendo su palabra. Porque hay gente rebelde, gente relajada, que ya no quieren obedecer la palabra. No, que eso no es para nosotros. Eso ha sido para la iglesia primitiva, que ahora estamos en otro tiempo, en otra modernidad. Pero ¿qué dice la Escritura? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. O sea, la palabra, la enseñanza, la doctrina, el fundamento sigue siendo vigente. Puede darle palmas al Señor. Cuando nos vamos a ver el Evangelio de San Mateo, vámonos a San Mateo, al capítulo 18. Nos vamos a San Mateo, capítulo 18. Leo el verso 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí está el Señor. Oh, gloria al nombre de Cristo, hermano. Entonces la iglesia también es comparada como un templo o un edificio, donde el creyente tiene que esforzarse por conocer cada día y andar en la doctrina de Cristo y los apóstoles y los profetas, de seguir esas pisadas, seguir las pisadas del maestro, seguir la pisada de los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. No se puede perder la esencia, hermano.